¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de cardiomiopatía hipertrófica. Este es un tema de estudio obligado y es frecuente fuente de preguntas en el examen, entonces es recomendable estudiar bien las características clínicas y exploratorias, así como el tratamiento, incluidos los factores de riesgo arrítmico. Entonces es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y es importante de este tema en particular que la prevalencia de la enfermedad es de aproximadamente 1 en 500 adultos. Por tanto, supone probablemente el trastorno genético cardíaco más frecuente de todos. Y aquí estamos viendo pues la imagen más o menos en qué es lo que consiste, que es un engrosamiento, en este caso, de la pared ventricular izquierda, pero ahorita vamos a ver todo esto a más detalle. Como un punto importante de mencionar así de primera instancia, ya que voy a darles una serie de datos duros o de datos así que son de examen casi de forma obligada, pero la cardiopatía hipertrófica es la causa más común de muerte súbita en pacientes jóvenes. En esta enfermedad existe un aumento en el grosor de la pared ventricular y es esto en ausencia de circunstancias de estrés hemodinámico que sean anormales, como pueden ser hipertensión arterial, valvulopatías o cardiopatías congénitas, perdón, y es suficiente para provocar dicha anormalidad. Entonces, conlleva rigidez de la pared ventricular y disfunción diastólica. Ahora, de todas las cardiopatías, la que produce el mayor grado de hipertrofia ventricular es la cardiopatía hipertrófica, y así les van a hacer la pregunta en el examen, tal cual como viene acá. ¿Qué cardiopatía produce el mayor grado de hipertrofia ventricular? Y la respuesta correcta de las opciones que les vayan a presentar es cardiopatía hipertrófica. Otro punto importante es que el fallo diastólico que les estaba comentando parece afectar a las regiones con hipertrofia macroscópica e incluso a regiones que aparentemente están sanas. Entonces, eleva las presiones de llenado izquierdas y justifica por tanto la congestión pulmonar y la aparición del síntoma más frecuente de esta enfermedad, que es la disnea. Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Aquí se presenta lo que es la definición más simplificada de lo que les acabo de decir, que viene de la siguiente manera: es la hipertrofia ventricular izquierda que se presenta sin datos de dilatación ventricular y sin que exista alguna causa subyacente. Otras fuentes lo definen como un incremento del miocardio que sea mayor de 1.5 centímetros exactamente y sin una causa identificable. Entonces también esa es una definición válida, también corta, y que puede ser también en un momento determinado pregunta en el examen nacional. Eh, Otro punto importante que les quisiera mencionar es que existe cierta predisposición a la isquemia que viene por el incremento en la demanda de oxígeno y las anomalías que existen en las arterias coronarias que están intramurales y están asociadas al trastorno, entre otros motivos. Entonces, únicamente de un 5 o 10% evoluciona de forma tardía a una fase que es dilatada y que emula hasta cierto punto a la cardiopatía dilatada, pero no es, digamos, lo más común que se presente. Ahora, esto también es pregunta casi obligada. El segmento más afectado en este tipo de trastorno, que estamos hablando de la miocardiopatía hipertrófica, es el septo. Eh, en cerca del 25% de los casos, o un cuarto, también es otra forma de expresarlo, existe una obstrucción dinámica mientras el paciente permanece en reposo y tiene un radiante en lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo que va secundario precisamente a esta hipertrofia septal y en mayor o menor grado al movimiento sistólico de la válvula anterior mitral contra el tabique que está hipertrofiado, y esto provoca por el efecto Venturi la aceleración del flujo de salida de la sangre. Entonces, este porcentaje aumenta cuando se realiza la exploración con maniobras de provocación como puede ser la de Valsalva. Y el movimiento sistólico anterior no suele ser patognomónico de la cardiopatía hipertrófica, pero suele existir siempre que se acompaña de la obstrucción del tracto de salida ventricular. Entonces, esto es también importante de tener en cuenta. Una de las preguntas más frecuentes que se les va a hacer es esta pregunta exactamente: ¿cuál es la forma
que se transmite la cardiopatía hipertrófica a un nivel genético. Y la respuesta correcta será que se transmite de forma autosómico dominante. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una pregunta casi obligada en los exámenes de cardiología en general y con más razón en el examen nacional. Entonces, otro punto importante es que aunque lo habitual es, como les había mencionado, la hipertrofia septal de forma simétrica, sí existen casos en que hay hipertrofia concéntrica y una forma específica que afecta a la región apical, que a veces se llama la enfermedad de Yamaguchi. Esta es frecuente en Japón, más no en Occidente, y cursa con ondas T que son negativas gigantes en las precordiales y un curso clínico que es habitualmente benigno. Pero digamos que eso no se presenta con frecuencia de este lado del mundo, es más frecuente en el lado oriental, más específicamente en Japón. Entonces, eh, por lo general, vamos a apreciar que va a haber ahí un predominio apical, vamos a decir, en donde es la hipertrofia septal. Entonces, además de la hipertrofia, también vamos a encontrar que existen grados variables de fibrosis y desorganización de la histología miocárdica y va adoptando como un patrón arremolinado, así como lo que son alteraciones en las arterias coronarias que están intramurales y que muestran el rozamiento en su pared. Por tanto, facilitan el desarrollo de isquemia miocárdica. Entonces, estos hallazgos pueden apreciarse en otras formas de hipertrofia miocárdica, pero generalmente están muy limitados en la extensión y en la gravedad, a diferencia de la patología que estamos viendo. La información que les puse aquí es bastante importante, es de las más importantes porque es muy frecuente que lo pregunten en el nacional y se refiere a los genes más frecuentemente asociados a esta enfermedad, que es la cardiopatía hipertrófica. Entonces, para darle contexto a esto, hay que mencionar que la asociación familiar se observa en más del 50% de los afectados, o sea, en más de la mitad. Hay que recalcar que la forma de transmisión es con transmisión autosómica dominante, porque esa también es una pregunta muy frecuente. Y se distinguen dos causas, la familiar o genética y la adquirida. De la familiar o genética, que es la más frecuente, son mutaciones que afectan a los genes específicamente de las proteínas sarcoméricas. ¿Cuáles son estos? Pues son la cadena pesada de beta-miosina, que es la más frecuente, y acompañado también en cuanto a la frecuencia, la proteína C fijadora de miosina. Estas son las que generalmente van a producir la hipertrofia septal asimétrica. Entonces, por eso es que son importantes en esta enfermedad y es eh, pues algo que se tienen que machetear básicamente o tienen que aprenderse de memoria porque sí es una pregunta bastante frecuente sobre este tema en el nacional en particular, aunque también pues, o sea, es una pregunta muy común en cualquier examen de cardiología que toque este tema. Pero bueno, como estamos un poquito más enfocados en nacional, pues por eso les comento que es muy frecuentemente pregunta de examen nacional. Hay otras causas, o sea, también hay síndromes específicos como puede ser la ataxia de Friedreich o el Noonan, hay enfermedades de depósito de glucógeno como puede ser el POMPE, hay enfermedades de depósito lisosomal como puede ser la Anderson-Fabry, hay defectos de metabolismo de ácidos grasos como por ejemplo deficiencia de carnitina o deficiencia fosforilasa B sinasa, amiloidosis familiar, o sea, hay diversas que pueden estar, digamos, relacionadas, pero la más frecuente de todas estas es la que afecta o las mutaciones que afectan a los genes de proteínas sarcoméricas, en particular estas dos, la cadena pesada de miosina beta y la proteína C fijada de miosina. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta porque es muy seguro que puedan preguntar algo de esto, ya sea esto o la asociación, la forma de transmisión, que es autosómica dominante en el examen nacional sobre este tema. Ahora vamos a meternos a lo que son las causas de miocardiopatía hipertrófica. Para esto hay una mnemotecnia que es Mitre. Mitre es porque M es de miocarditis, I de infección, T de tóxicas, en particular alcohol, hidroxirubicina, R de reumatológicas y E de embarazo. Entonces, eh, bueno, a pesar del origen genético, en muchos casos la hipertrofia, por ejemplo, la que es adquirida, se encuentra, por ejemplo, en la obesidad o los hijos de madres diabéticas o en el sobreentrenamiento atlético o cuando existe amiloidosis
también es una de las causas. A pesar del origen genético, también la hipertrofia miocárdica también puede desarrollarse o en ciertos adolescentes, y de hecho ese es el diagnóstico diferencial, que es con hipertrofia fisiológica del ejercicio, que este aparece en atletas jóvenes. En ocasiones es muy complejo, o sea, pueden ser útiles técnicas de análisis de la función diastólica regional por medio de ecocardiografía o la cardioresonancia magnética para poder hacer el diagnóstico de manera certera. Pero es importantísimo porque es la causa más frecuente de muerte súbita de origen cardíaco en pacientes jóvenes y también en atletas de competición. Entonces, por eso es que esto es muy importante. En cuanto a los síntomas, los más frecuentes van a ser, como les había mencionado ya, la disnea, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Aunque hay que mencionar también que la mayoría de los pacientes pueden permanecer asintomáticos o solamente con síntomas leves. Y lamentablemente en algunos casos el debut clínico es directamente la muerte súbita. Y es habitualmente por arritmias ventriculares, polimorfas o pues directamente fibrilación ventricular. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad contraindica el ejercicio y la práctica deportiva intensos. Entonces, en muchos casos el diagnóstico se alcanza en el estudio familiar al detectar un caso de cardiopatía hipertrófica pasado. Cuando esta enfermedad se manifiesta, la edad de presentación generalmente es por encima de los 50 años y los síntomas suelen ser más llamativos, pues es más frecuente la presencia de un radiante obstructivo que manifiesta los síntomas de una forma más evidente. Pero dejando de lado esto, el síntoma más frecuente sin duda es la disnea, siendo también habitual la angina de pecho inclusive. Ahora, la fatigabilidad, la insuficiencia cardíaca, el presíncope o el síncope, que puede ser por diversos mecanismos, desde el, vamos a decir, neuromediado hasta producidos por obstrucción grave a la salida de la sangre, o por, como les había comentado ya, ritmos ventriculares, son menos habituales. Ahora, la exacerbación de estos síntomas es generalmente con el ejercicio, entonces este tipo de exacerbación con el ejercicio es muy característico. La fibrilación auricular también es frecuente en la evolución clínica y puede provocar un empeoramiento marcado de los síntomas que les estoy mencionando. Entonces, pues también eso es importante de tenerlo bastante en cuenta. En cuanto a exploración física, existe lo que es el pulso bisphérense, que este muestra dos picos en sístole. Esto es propio de insuficiencia aórtica grave y de esta enfermedad que estamos hablando, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ahí es importante también tener en cuenta que la exploración inclusive puede ser normal, excepto por la presencia de que es llamado un cuarto ruido y ocasionalmente de este impulso que es apical, prominente y doble porque se desarrolla una gran onda A. Y en escasas ocasiones hasta es triple por perfusión sistólica tardía cuando el corazón está pues prácticamente vacío. Entonces, en los pacientes que tienen obstrucción en el tracto ciliar del ventrículo izquierdo, se puede auscultar inclusive un soplo sistólico que es rudo y está localizado en el ápex y en el borde esternal izquierdo, pero puede irradiarse la base del corazón, más no a las carótidas, a diferencia, por ejemplo, del soplo valvular aórtico o el de la insuficiencia aórtica grave, que ese puede ser auscultado a nivel de las carótidas. Entonces, también suele haber un pulso, que es este que les estamos hablando, del Disfens, que vamos a encontrarlo inicialmente intenso y bueno, igualmente vamos a ver que estos son dos picos que son casi la misma intensidad, y si la obstrucción es intensa hay hasta un desdoblamiento invertido del segundo ruido. Entonces, si se evidencia una insuficiencia mitral que está añadida, pues se pueden detectar también sus anomalías exploratorias. Este punto también es muy importante. Hablando de los soplos que aumentan en particular con la maniobra Valsalva son los soplos que encontramos en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y en el prolapso de válvula mitral. Ahora, para darle un poco de contexto a esto, todo lo que disminuye la precarga, como es en este caso la maniobra Valsalva, o también puede ser la bipedestación brusca, o sea que se levante el paciente de forma brusca, o arritmias, y también, o bueno, como una, digamos, alternativa
la poscarga, como puede ser el ejercicio, o vasodilatadores, que lo más común es que pueda ser disparado con sildenafil, que es de lo más comúnmente, o de los vasodilatadores más comunes que utilizan pues los hombres en particular para lo que es el mejorar su desempeño sexual. Entonces es muy frecuente este tipo de exacerbación con el sildenafil, Cialis, en fin, todos los que existen para este propósito. O también cuando se aumenta la contractilidad, como puede ser la toma de inotropos positivos o también pues el ejercicio físico. Por eso es que se exacerba mucho con el ejercicio de esta cardiopatía. ¿Por qué? Porque aumenta el gradiente y por tanto la intensidad del soplo. Ahora, por el contrario, el soplo va a disminuir con el aumento de precarga, que esto es cuando el paciente se pone en cuclillas o cuando el paciente eleva las extremidades inferiores y por tanto se expande el volumen de la sangre por esta maniobra. Y también la poscarga, como puede ser la toma de vasoconstrictores, como la fenilefrina, como adrenalina o metanfetaminas, o puede ser también cocaína, hablando de drogas, y la posición de cuclillas. Entonces, esto es bien, bien importante. Entonces, tenerlo en cuenta que los soplos aumentan, o al menos hablando de la microcardiopatía hipertrófica, aumenta con la maniobra valsalva a la bipedestación brusca, al ejercicio isotónico o a la toma de lo que son nitritos o vasodilatadores. Y disminuye cuando se está el paciente en cuclillas, cuando tiene un ejercicio isométrico intenso o a la toma de fenilefrina o cualquier otro tipo de vasoconstrictor. Entonces, es bien importante esto. Ahora, hay que recordar este punto. La maniobra de Valsalva y la bipedestación disminuyen la precarga y por esto disminuyen la intensidad de la mayoría de los soplos, excepto los que se presentan en el articular, en la cardiomopatía hipertrófica que estamos viendo y como les había comentado en el colapso valvular mitral. ¿Sale? Pasando a los estudios complementarios, el estudio estándar diagnóstico de esta enfermedad va a ser sin duda el ecocardiograma bidimensional. ¿Por qué? Bueno, es porque el ecocardiograma es la exploración más importante ya que detecta la magnitud y la distribución de la hipertrofia ventricular. Por lo general, el grosor diastólico normal del septo en un adulto debe ser menor de 12 milímetros. Entonces, la presencia del movimiento anterior sistólico que va a incrementar la obstrucción dinámica permite estimar el radiante del tracto de salida basal y tras maniobras de provocación, como les había mencionado, la de Valsalva, es característico el aspecto esmerilado del tabique ventricular. Entonces, por eso es que es importante la exploración con este estudio complementario. La función sistólica o la fracción de eyección es normal o incluso puede estar aumentada, pero es habitual la disfunción diastólica. También es frecuente la calcificación del anillo mitral y la insuficiencia mitral asociada a su desplazamiento sistólico. O sea, estamos hablando de este movimiento anterior sistólico en caso de obstrucción. Entonces, es típico, por ejemplo, en el registro Doppler de flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en casos con obstrucción, la presencia de un pico de velocidad máxima va a ser elevado y característicamente también tardío. Entonces, por eso es que este estudio es indispensable en este tipo de patología de la cardiopatía hipertrófica. Ahora, en cuanto a estudios contraindicados, pues como ya se había mencionado, el ejercicio exacerba los síntomas. Por tanto, la prueba de estrés y ejercicio está contraindicado en este tipo de pacientes, también en los pacientes que tienen angina estable y en pacientes con estenosis aórtica. Entonces, en estas tres condiciones está contraindicada la prueba de estrés y ejercicio, ya que en las tres condiciones el ejercicio exacerba los síntomas de estas enfermedades. Recapitulando lo que hemos visto hasta ahorita, entonces, la miocardiopatía hipertrófica es la cardiopatía hereditaria más frecuente. Su mayor afectación va a ser a nivel del septum o del tabique interventricular. Es una causa, de hecho, la más frecuente de muerte súbita entre pacientes deportistas jóvenes. La mayoría de las veces van a estar asintomáticos, pero si hay síntomas van a presentarse con principalmente disnea, angina de pecho,
síncope o arritmias, en particular la fibrilación auricular, que esta se presenta en casi la mitad de los casos. Y el diagnóstico idealmente se va a establecer por ecocardiograma por las razones que ya les había comentado. Recapitulando también, la proteína más afectada en la miocardopatía hipertrófica va a ser específicamente la beta-miosina. También esto es importantísimo. Ahora, en cuanto a enfermedades con depósito lisosomal que pueden causar la cardiopatía hipertrófica, que son importantes, es el Pompe y Fabry. En particular, en la enfermedad de Fabry se van a presentar angioqueratomas, córnea verticillata, atroparestesias, insuficiencia renal y la miocardiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad que está ligada a X y va a existir, o la causa de todo esto es una disminución de la beta-galactosidasa. Esta es una pregunta que es poco común que le lleguen a preguntar, pero cuando le llegan a preguntar es de las más difíciles del examen, entonces pues para que tengan ahí una pregunta difícil bien contestada. Ahora, pasando a lo que es el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica va a ser a base de bloqueadores de canales de calcio y betabloqueadores. Y los medicamentos que habrá que evitar son los nitratos o la digoxina. El objetivo del tratamiento va a ser producir la mejoría de los síntomas y disminuir la incidencia de muerte súbita. En pacientes asintomáticos no se ha establecido con claridad la indicación de tratamiento médico con betabloqueadores, pero hay algunos autores que lo proponen así. Ahora, los betabloqueadores son el tratamiento de elección, ¿por qué? Pues por su capacidad para disminuir la contractilidad y radicalizar, alargando de esta manera la diástole. Mejoran los síntomas, fundamentalmente la disnea, que era de los síntomas que les había comentado que es el principal, y la angina de pecho. Entonces, esto es así en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no está del todo demostrado que disminuyan propiamente el riesgo de muerte súbita arrítmica. Son eficaces como alternativa en caso de que haya contraindicación o ineficacia, ya sea el verapamilo o el liltiazem. Si bien sus propiedades vasodilatadoras también pueden aumentar el radiante, entonces por eso no son tampoco tal cual como de elección, pero son una alternativa. En casos refractarios, lo que se recomienda es el uso de los beta-bloqueadores con los calcio antagonistas o los bloqueadores de canal de calcio, vigilando su efecto sobre la conducción auriculoventricular. Ahora, los agonistas beta-alenérgicos, la digoxina, los nitratos y otros fármacos inotrópicos están totalmente contraindicados. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta porque si llegamos a algo de esto a los pacientes, los matamos. Entonces, mucho cuidado con estos medicamentos. Los diuréticos empleados tienen que ser con precaución. ¿Por qué? Porque hay que evitar un excesivo descenso en la precarga que puede empeorar el radiante, pero son útiles para cuando existe congestión pulmonar. Ahora, en el caso de arritmias supraventriculares o ventriculares, el antiarrítmico de elección va a ser sin duda la amiodarona, ya que además de su potencial antiarrítmico también tiene cierto efecto inotrópico negativo y antiisquémico. Ahora, la disopiramida o el sotalol podrían ser una alternativa, pero no está indicado el tratamiento preventivo con antiarrítmicos si lo que se busca es disminuir la muerte súbita. Entonces también esto es importante. Entonces, recapitulando, el tratamiento de primera elección en el paciente con miocardopatía hipertrófica obstructiva que presenta síntomas van a ser sin duda de primera instancia los betobloqueadores. Y en pacientes que están refractarios se va a hacer la combinación de los betobloqueadores con los calcioantagonistas. Acá esto es una imagen del New Journal England of Medicine donde estamos viendo precisamente las proteínas que están implicadas. Acá estamos viendo la miosina que está unida a la proteína C y la cadena pesada de la beta-miosina. Entonces recordemos que estas son las más frecuentemente afectadas y aquí estamos viéndolas en una imagen
que podría ayudarnos a recordar este dato que es muy importante para esta enfermedad. Y aquí estamos viendo el engrosamiento del tabique interventricular. Es lo que estamos viendo aquí en la tomografía. Y acá estamos viendo también este mismo engrosamiento, pero en la ecocardiografía. Acá también estamos viendo que está aquí lo que es el engrosamiento apical, y aquí lo que está expresando es lo que es la forma de transmisión, que es autosómica dominante. Aquí vemos como el padre es el que tiene el gen afectado y lo transmite tanto a hijos como a hijas. Lo que les presento aquí también fue extraído del New England Journal of Medicine, del mismo artículo del que les presenté la imagen anterior, que hablaba sobre el tema específicamente, ya una revisión de la cardiomopatía hipertrófica. Venía muy bien el artículo, les recomiendo que lo busquen si es que tienen la oportunidad o tienen suscripción al New England, ahí nos pongan como buscador la cardiopatía hipertrófica y les va a salir este mismo artículo. Pero esta sección en particular habla sobre el pronóstico. Estamos hablando de que la mortalidad anual ronda el 1%. La causa más frecuente es la muerte súbita, que suele estar producida por arritmias ventriculares, generalmente polimorfas, siendo el riesgo más elevado en los niños. Estamos hablando de hasta un 6% anual, en los que también aparecen importantes mecanismos hemodinámicos y no solamente arrítmicos. Ahora, existe una serie de factores que nos van a permitir identificar a los pacientes con un mayor riesgo de muerte súbita. ¿Esto por qué es importante? Pues es importante porque si hay la presencia de factores de alto riesgo, entonces en estos casos va a ser recomendable el implante de un desfibrilador automático como una prevención primaria. Entonces, es conveniente destacar que la relación entre la gravedad de los síntomas, a excepción del síncope y del radiante, es discreta, aunque existen con también el riesgo de muerte súbita. Ahora, dentro de los factores de alto riesgo, o como viene aquí los marcadores de mayor riesgo, que es lo mismo, nada más que está, digamos, expresado de una diferente manera, está lo que es la historia familiar de muerte súbita prematura, lo que es el síncope de origen desconocido, especialmente esto en niños, la hipotensión arterial en una ergometría, esto viene como un mediador potencial de riesgo, el grosor septal que sea mayor de 30 milímetros, la taquicardia ventricular no sostenida en un holter, esto viene por acá, aquí está, taquicardia ventricular no sostenida, repetitiva o múltiple en un holter sobre todo, la muerte súbita recuperada, también es una, o la taquicardia ventricular monomorfa que esté sostenida de manera espontánea. Igualmente los aneurismas apicales, en lo que es el ventrículo izquierdo, y como factores de riesgo que son posibles, pero en casos particulares está lo que es la fibrilación auricular, la isquemia miocárdica, el radiante obstructivo, genotipos desfavorables, ejercicio físico intenso o una edad inferior a 30 años en el momento del diagnóstico. Todo esto es importante tener en cuenta, ya que si tenemos un solo factor de riesgo o factor de alto riesgo, o más de un factor de alto riesgo, o con un, o sea, bueno, que esté solo o con un mediador, ya es para considerar entonces como prevención primaria la utilización del implante desfibrilador automático. Entonces, por eso es que este diagrama es importante. Aquí vemos lo que es la distribución mundial en rojo, son 122 países y estamos hablando de el 88% de la población mundial. Aquí vemos cómo es que estamos con un 10% que el 90% no está, no identificado, pero tenemos un 4% que está bueno, un 10% que está clínicamente definido, y de este 10% tenemos 6% sintomáticos y 4% asintomáticos. Entonces, tener este dato
importante, ya que está usando una prevalencia de un caso por cada 200 o 500 personas, o sea, es altísimo la prevalencia. Entonces esto es bastante frecuente y no es para nada una enfermedad rara. Y aquí está el artículo que les estaba comentando. Habla sobre el curso clínico y manejo de la cardiopatía hipertrófica. Y viene, como les había comentado, que la cardiopatía hipertrófica es el desorden cardiovascular monogénico más común y tiene diversas presentaciones y una diversa historia natural que está frecuentemente desestimada o mal interpretada y frecuentemente no reconocida en una práctica clínica. Entonces, aquí viene que una descripción comprensiva clínica de la enfermedad fue primeramente hecha hace 55 años por un grupo de Brown Wall en lo que es el Instituto Nacional de Salud. Entonces, al tiempo fue llamado como una estenosis aórtica hipertrófica idiopática. Y el entendimiento, bueno, un entendimiento de lo que son los diagnostic factors, lo que son los criterios diagnósticos, los factores genéticos, el curso clínico y el manejo del espectro, y fue evolucionando de manera progresiva, particularmente en lo que son los últimos 15 años. Y hay ahorita una vasta literatura que son más de 18.000 reportes y eh, muchos, respectos. ¿Verdad? Es como se traduciría esto, respectos, contemporáneamente de la cardiopatía hipertrófica. Y difiere marcadamente de lo que es la enfermedad descrita en eras previas. Entonces, bueno, tener esto ahí como una introducción, pero les recomiendo bastante el artículo porque sí está muy completo y nos habla del principio hasta lo último de la cardiopatía hipertrófica. Entonces, yo en lo personal sí lo leí y es excelente para entender el tema de manera, digamos, íntegra y bastante bien, o sea, bastante bien si saben inglés y tienen la oportunidad de hacerlo, inclusive pues pueden ahí bajarlo y usar en el traductor de Google, también sirve bastante bien, o sea, es un buen traductor y va a servir bastante bien para que puedan entender el artículo de una manera correcta, entonces te lo recomiendo bastante. Acá lo que estamos viendo es, digamos, el algoritmo que va de la siguiente manera, que es cuando se identifica clínicamente lo que es la población, aquí lo que es la expresión fenotípica, que esto es porque se lleva una carga genética en o la expresión bueno, sin una expresión fenotípica que viene identificada o manifestada por una hipertrofia ventrículo izquierdo, pero hay veces que puede ser benigno y estable con síntomas leves o inclusive asintomático y un bajo riesgo de muerte súbita. Ahora, puede haber ahí complicaciones adversas de la enfermedad, que puede ser un incremento del riesgo de muerte súbita, que si eso es, o sea, si hay un factor, como se había comentado, si hay un factor de alto riesgo, entonces se procede a hacer de manera preventiva lo que es el implante del desfibrilador automático. Que esto es una maniobra, un procedimiento que se realiza inclusive como una prevención primaria, o sea, ni siquiera es como un tratamiento en sí, sino es preventivo. Entonces, por eso es que es importantísimo identificar estos factores de alto riesgo. Ahora, si hay un fallo cardíaco progresivo, se hace un tratamiento con medicamentos. Ahora, el 90% es obstructivo y es el radiante que se va al reposo provocados sin ejercicio en una ecocardiografía. Y entonces se hace lo que es una reversión de la historia, bueno, de lo que es el HF, que imagino que es la historia familiar, pero bueno, viene siendo lo que es la, el procedimiento quirúrgico de la miectomía septal o las ablaciones con alcohol septal. Y esto es una alternativa quirúrgica selectiva. Ahora, cuando no son obstructivas, que es el 10%, hay un radiante que es ausente al reposo y con ejercicio al realizar la ecocardiografía, y aquí la solución es con trasplante en un 2 hasta 3%. Ahora, si hay fibrilación auricular, si es asintomática, pues ahí se queda. Si es sintomática, hay que entonces utilizar
ya sea anticoagulantes o agentes antiarrítmicos, con la implantación de una ablación con catéter y con miectomía. Entonces, estas son las opciones que nos ofrece aquí el algoritmo que nos propone el artículo mencionado, que es del New England Journal of Medicine. Y bueno, aquí estamos viendo ahí, digamos, la imagen que es típica de esta enfermedad. Entonces, recapitulando lo que hemos visto nuevamente hasta este momento, la cardiopatía hipertrófica cuenta con un soplo sistólico que va entre sendo y decrescendo. Las sentadillas o apretar los puños va a disminuir la intensidad del soplo, y la prestación brusca o la maniobra valsalva van a aumentar la intensidad. Esto es bien importante. Vamos a ver que existe como exploración clínica digamos, los hallazgos más importantes. Está el pulso bisferens y el ruido S4 que está presente. Y la causa más común de muerte súbita en pacientes jóvenes y atletas es la cardiopatía hipertrófica. Entonces, todos estos puntos son importantísimos y son preguntas frecuentes de examen. Y aquí vemos lo que es, ahora sí, el diagrama, que nos explica cómo es que se obstruye el ventrículo izquierdo con un tracto, el tracto de salida de lo que es el flujo sanguíneo. Y vemos que entonces la sangre pasa a través de una abertura pequeña. Aquí podemos ver cómo se desarrolla la hipertrofia del septo interventricular, que ya habíamos comentado, y cómo es que se hace esta hipertrofia, digamos masa, vamos a decirlo así, que obstruye el tracto de salida del ventrículo, en particular el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar un soplo que va entre ascendo y decrescendo, que es también visto en lo que es la estenosis aórtica. Y aquí vemos cómo va del S1 hasta el S2, va creciendo y decreciendo el soplo. Entonces, es por eso que aquí se puede entender un poco mejor por qué es que se desarrolla el soplo de esta manera y por qué es que se relaciona con la estenosis aórtica, porque la estenosis aórtica hace prácticamente el mismo efecto, que es el de tener una apertura pequeña de salida. Ahora, por el efecto de Venturi es porque se hace este tipo de soplo, ¿sí? Porque cierra lo que es el flujo, y por tanto se hace mucha presión para poder entrar, y ya que entra el flujo o la presión va descendiendo. Entonces por tanto el ruido al momento de entrar pues va a ser el soplo. Por eso el soplo se escucha con mucha fuerza al principio, que es la presión que está ejerciendo la sangre para poder seguir el flujo o poder entrar al ventrículo. Como es que después del 13, porque ya entonces la sangre entra al ventrículo y puede salir de manera normal. Entonces ya no tiene tanta presión como al principio, y es por eso que se desarrolla el soplo de esta manera. Y aquí estamos viendo cómo la miocardiopatía hipertrófica desarrolla la pared del ventrículo izquierdo, que mide más de 1.5 centímetros de espesor en la ecocardiografía. Aquí estamos viendo cómo está la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, y aquí en particular cómo está el tabique interventricular aumentado de grosor. De hecho, vean cómo está el ventrículo derecho aquí empequeñecido, cómo está aquí el ventrículo izquierdo, y esto que es el tabique interventricular, que está evidentemente aumentado en su grosor. Estamos hablando de que aquí la pared del ventrículo izquierdo está midiendo más, evidentemente 1.5 centímetros de espesor. Entonces aquí tenemos pues el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica por medio del ecocardiograma. Por eso les comentaba que la ecocardiografía es el estudio más importante que les va a determinar el diagnóstico. Aquí nuevamente estamos viendo el diagrama o la imagen que nos es representativa de la miocardiopatía hipertrófica en un corazón afectado. Aquí estamos viendo cómo es el corazón normal, estamos viendo cómo es que tiene su tabique interventricular normal, y cómo es que también
los ventrículos están sin ningún tipo de obstrucción. Pero en el corazón afectado estamos viendo cómo el tabique ventricular está evidentemente crecido, cómo es que la pared ventricular izquierdo está totalmente enrosada, y no solamente estamos hablando de enrosamiento, sino también de una fibrosis. Entonces, aparte de enrosado, está duro, por tanto no ejerce una presión adecuada, digamos, o se batalla para ejercer presión para la salida del flujo sanguíneo, y también pues por tanto la obstrucción para la salida del flujo sanguíneo hacia lo que es la aorta. Entonces aquí estamos viendo cómo va el flujo y cómo aquí se desarrolla la obstrucción, y por tanto se desarrolla el soplo que habíamos comentado, que ejerce mayor presión para poder entrar, y después la presión va descendiendo de la inicial, porque pues ya el flujo se reintegra, digamos, hasta cierto punto a lo que es lo normal, pero esto es continuo, o sea, el corazón va desgastándose de manera progresiva. Ahora, ¿cómo está enrosado el músculo cardíaco? O sea, ¿cómo es que el enrosamiento del músculo cardíaco puede detenerte o puede inclusive causarte la muerte súbita? Y aquí está hablando que lo que estamos hablando, que estamos hablando de una prevalencia de 1 en 500 pacientes, de 1 en 500 personas. Por cada 500 personas uno va a sufrir de cardiopatía hipertrófica, por tanto la prevalencia es súper altísima, en el cual la pared de lo que es la cámara del corazón está demasiado enrosada. Ahora aquí nos está hablando de que se incrementa el riesgo de muerte súbita, especialmente en personas que están por debajo de los 30 años. Entonces, estas son las causas más frecuentes de muerte súbita en pacientes jóvenes, o pacientes deportistas, o los clásicos futbolistas que se desploman en el campo. Este tipo de pacientes lo que les pasó es esto, es una cardiopatía hipertrófica con la muerte súbita consecuente. Muy probablemente esto es lo que afectó a Toño de Nigris, en particular de Rayados, que ya ven que falleció joven, y muy probablemente lo que padeció es esto, la cardiopatía hipertrófica. Ahora, la cardiopatía hipertrófica nos comenta que reduce la habilidad del corazón para hacer su trabajo. ¿Por qué? Pues porque obstruye el flujo de salida de la sangre del corazón al resto del cuerpo, o sea, su flujo hacia la aorta. Y el enrosamiento del músculo hace que sea esté demasiado enrosado y demasiado duro para hacer un efectivo bombeo del corazón, o bombeo para ejercer presión y la sangre pueda hacer su flujo normal y su distribución hacia todo el cuerpo. Entonces, por eso es que este enrosamiento es una causa importante de muerte súbita. Lo que les presento aquí es un cuadro que ya hemos visto en una presentación anterior, en particular en el tema de la cardiopatía dilatada, y nos habíamos enfocado en esta parte del cuadro. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la cardiopatía hipertrófica. Vamos a enfocarnos solamente a este lado del cuadro. Entonces empezamos con lo que es la fracción de expulsión. Acá la fracción de expulsión, que estamos hablando que lo normal es que sea mayor del 55%, bueno, aquí va a ser mayor del 60%. Ahora, la dimensión diastólica del ventrículo izquierdo va a estar a menudo reducida. Lo normal es que esté en menos de 55 milímetros, entonces acá va a estar a menudo reducida la dimensión diastólica del ventrículo izquierdo. El espesor de la pared del ventrículo izquierdo aquí evidentemente va a estar muy incrementado, ya que estamos hablando de que esa es la base de, digamos, la fisiopatología de esta enfermedad, como ya hemos visto en todo lo que estuvimos viendo en la presentación. El tamaño de la aurícula va a estar aumentado también en esta miocardiopatía. La insuficiencia valvular va a estar relacionada con la interacción válvula-tabique y la insuficiencia mitral. Los primeros síntomas frecuentes va a ser la intolerancia al ejercicio o al esfuerzo, puede haber dolor torácico, y aquí también faltó que puede haber disnea como otro de los síntomas principales, y que se presentan primer síntoma que se presenta. Ahora, los síntomas congestivos puede presentarse congestión del lado izquierdo, pero se desarrolla en una etapa tardía de la enfermedad. Y en cuanto a las arritmias, puede presentarse las taquiarritmias ventriculares, o también en casi la mitad de los casos la fibrilación auricular.
Ya para terminar, vamos a ver en esta imagen los aspectos esenciales de la miocardiopatía hipertrófica. Básicamente es un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Entonces, empezamos con que la miocardiopatía hipertrófica, como ya hemos visto, afecta a una de cada 500 personas, siendo habitualmente de causa genética, con herencia autosómica dominante y una penetrancia variable. Ahora, las mutaciones más frecuentes que van a dar lugar a la neuropatía hipertrófica van a afectar a las proteínas sarcoméricas, como estamos viendo aquí. Las mutaciones de proteínas sarcoméricas que suceden en 40 o 60%. Y esta enfermedad se va a producir un enrosamiento anormal de las paredes ventriculares en ausencia de un estresor hemodinámico que lo pueda justificar, como puede ser la hipertensión o neuropatías, entre otras, pero estas son las más importantes. Y ahora, dentro de las proteínas sarcoméricas afectadas está lo que es la proteína fijadora de miosina y la cadena pesada de betamiosina. Entonces, la forma más frecuente va a ser la hipertrofia septal, que va a ser asimétrica y es en la que un 25% de los casos va a existir un radiante en reposo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que estamos hablando ahí de una cardiopatía hipertrófica obstructiva, que va a ser facilitado por la presencia del movimiento sistólico anterior de la válvula mitral anterior. Y es importante saber que el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral no es patagnomónico, pero sí bastante característico de la cardiopatía hipertrófica obstructiva. Y aquí estamos viendo que la hipertrofia septal puede ser de hasta más de 15 milímetros en esa localización, pero también puede ser en otras localizaciones, por eso viene que es en uno o más segmentos. Y en algunos casos puede que no tenga que ser necesariamente más de 15 milímetros, puede ser de 13 o 14 milímetros el engrosamiento, si es que existe historia familiar, si es que hay electrocardiograma con datos, digamos, electrocardiográficos de la enfermedad, o cuando hay síntomas no cardíacos. También tenemos ahí desplazamiento sistólico mitral, como ya hemos visto, por lo que es el movimiento sistólico anterior, que es lo que se refiere a esto, las anomalías de los músculos papilares o un electrocardiograma normal que nos va a aumentar la probabilidad de que se trate de este diagnóstico. También es importante lo que mencionamos de que los niños tienen una mayor probabilidad de que tengan muerte súbita o que se desarrolle la muerte súbita cuando tengan alguna de estas características de enlosamiento del septo. Ahora, en cuanto a los síntomas, nos menciona lo que hemos visto ya, que la mayoría van a ser asintomáticos, pero hay un alto porcentaje o considerable que nos va a presentar síntomas iniciales, como pueden ser lo que es la angina, lo que es la disnea y el síncope como los síntomas más importantes y que hayamos ya mencionado. Se presenta lo que es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por tanto, va a haber ahí un soplo que se va a aumentar con lo que son las maniobras que van a disminuir la precarga, como es la maniobra Valsalva o la bipedestación, que estos son los soplos que se presentan en la cardiopatía hipertrófica obstructiva y también se pueden presentar en un prolapso de la válvula mitral. Aquí nos muestran las condiciones que disminuyen la precarga, que aumentan lo que es la contractilidad y nos disminuyen lo que es la poscarga. Entonces así pues esto es, digamos, lo que habíamos visto ya sobre este asunto del soplo. Ahora, bueno, ya habíamos visto que la mayoría de los casos pues son asintomáticos y de entre los síntomas pues el más frecuente va a ser lo que es la disnea, que está motivada por lo que es la disfunción ventricular diastólica, o sea que el ventrículo está rígido y poco distensible, pero sin duda el síntoma más temible es la muerte súbita, que se va a desarrollar generalmente por las arritmias ventriculares. Y aquí estamos viendo cómo el electrocardiograma va a estar al 6% normal, pero puede tener también datos de hipertrofia ventricular izquierda, segmentos ST alterados, lo que son las ondas Q patológicas. Un 25% puede tener lo que es taquicardia ventricular no sostenida y en un 38% puede tener la taquicardia
sistólica ventricular. Ahora, también puede tener ahí lo que es importancia de la resonancia magnética, el TAC o la biopsia. Viene con letra muy chiquita porque pues realmente estos no son los de, digamos, de elección, siendo el más importante la ecocardiografía, por eso aquí se muestra con una letra más entendible. Y tenemos ahí que lo que nos permite es una medición del grosor ventricular, ver la alteración del tracto de salida, ver la función sistólica, ver la función diastólica, ver el nivel de regurgitación mitral y ver también el aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Entonces, aquí lo que dice la medición del grosor ventricular es que vemos ahí el septo que está aumentado y es lo más frecuentemente que vamos a encontrar. Se mide lo que es entre el diástole, está en un nivel parasternal de eje corto y hay que evitar el modo M. Pero bueno, esto ya son datos más específicos para la realización, o sea, es más así propio del cardiólogo, entonces no vamos a meternos tanto en esto, pero sí es importante saber que es el estudio ideal porque mide el grosor ventricular, porque nos puede darnos datos sobre la alteración del tracto de salida y también darnos idea de qué tan grave es esta alteración. Nos puede dar una idea de la función sistólica, de la función diastólica, del nivel de regurgitación mitral y qué tan aumentado está el tamaño de la aurícula izquierda. Entonces, por todo esto es importante, o el estudio de elección, la ecocardiografía. Ahora, acá nos habla sobre los tratamientos, que si es un radiante mayor de 50 milímetros, tenemos que el tratamiento va a ser para la obstrucción del tracto de salida. Si tenemos el radiante menor de 50 milímetros, va a ser sintomático, un eco en estrés o ecoestrés. Y si es asintomático, el ecocardiograma se tiene que hacer dentro de un año. Si es mayor de 50 milímetros, entonces, si es mayor de 50, perdón, el radiante, o si es menor de 50. Cuando es menor de 50 milímetros de radiante, entonces tenemos la opción del tratamiento médico. Entonces, bueno, aquí ya digamos, resumiendo un poquito todo lo que estuvimos viendo aquí, la cardiopatía hipertrófica probablemente pues sea la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes deportistas. Eso ya lo habíamos recalcado y es importantísimo que lo tengamos bien en cuenta. Acá nos habla sobre el test genético, que es otra de las opciones que tenemos para establecer el diagnóstico, aparte de la ecocardiografía. Pero igual no nos vamos a meter tanto en esto, solamente saber que es otra opción de diagnóstico, lo que es el test genético para este tipo de patología si es que tenemos una sospecha por los antecedentes del paciente. Ahora, los principales factores de riesgo para que se desarrolle la muerte súbita van a ser sin duda los antecedentes familiares de muerte súbita prematura, por eso es importante esto del test genético. Pero también está lo que es el síncope de origen desconocido, que sea de repetición, la documentación de taquicardias ventriculares, que en este caso pueden ser las sostenidas o no sostenidas, la hipertrofia masiva, que estamos hablando de más de 30 milímetros de medición del septo, que acá estamos viendo que es más de 15 milímetros es suficiente en pacientes que tengan características o factores de alto riesgo, pero digamos que la hipertrofia, cuando se considera que ya es masiva, es cuando tenemos más de 30 milímetros de extensión del septo y tenemos una respuesta hipotensiva cuando se realiza una ergometría. Ahora, si existe un riesgo elevado de muerte súbita o en pacientes que son supervivientes a muerte súbita, el tratamiento habitual debe ser la implantación de un desfibrilador automático. Ahora, recapitulando, el tratamiento médico, como viene acá, va a consistir en lo que son fármacos inotropos y cronotropos negativos, como son los betabloqueadores o los calcioantagonistas, que generalmente se inicia con el betabloqueador y ya cuando son exacerbados o cuando hay exacerbación se hace la combinación de betabloqueadores con calcioantagonistas. La función de estos fármacos es alargar y mejorar la diástole. También se pueden utilizar diuréticos en dosis apropiadas, pero hay que evitar lo que es un excesivo descenso de la precarga. Y los diuréticos se van a utilizar para disminuir la congestión pulmonar. Ahora, para disminuir la obstrucción irradiante,
y también, pues por tanto, mejorar los síntomas graves en caso de que haya persistencia a pesar de que se establezca un tratamiento médico correcto. El tratamiento de elección sin duda va a ser la resección quirúrgica de una parte del tabique que está asociado a reparación mitral, si esta es posible. Y para terminar, en casos seleccionados, sí se puede realizar la reducción del grosor del septo mediante la instalación de etanol o alcohol. Bueno, digamos que se maneja como alcohol, pero es etanol. Es la instilación de etanol en una rama coronaria septal. ¿Para qué? Pues para provocar un infarto localizado. Ese es el objetivo. Entonces, este punto lo voy a repetir porque a lo mejor así como que confunde, pero va de nuevo. En casos seleccionados sí se puede realizar la reducción del grosor del septo mediante la instalación de etanol en una rama coronaria septal con toda la intención de provocar un infarto localizado. De esa manera vamos a decir que hacemos la necrosis por el infarto de esta sección esta sección del septo, y de esa manera hacemos de forma indirecta la reducción del grosor del septo, provocando infartos localizados que hacen que estas partes pues se reduzcan de grosor debido a la isquemia. Entonces es interesante, ¿no? O sea, es bastante interesante esto también. Y en esto terminamos el tema de miocardiopatía hipertrófica. Espero que les haya sido de utilidad. Tocamos bastante puntos esenciales sobre el tema. Creo que casi todo lo que podían preguntar en el examen nacional, entonces este tema sí lo vimos bastante completo. Entonces, yo creo que con esto ya es suficiente y espero que tengan éxito en su examen. Espero que les haya parecido una buena clase, que la hayan entendido bien, que les haya parecido bastante agradable y amena. Nos llevamos una hora nada más, entonces para lo extenso que es este tema realmente lo llevamos rápido. Y pues bueno, espero que les vaya bastante bien, que esto haga que tengan bastantes preguntas bien en el examen. Y pues bueno, esperemos que pronto entre en la especialidad y pues tengamos más especialistas. Ya sea que sean cardiólogos o sean lo que sea, está bien, pero que tengan vocación. ¿Vale? Entonces, es todo y por ahora me despido. Nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego.